promovió el culto y amor a la Eucaristía, y fue un celoso e incansable apóstol. Si puso gran interés en la enseñanza del catecismo como fundamento de la vida cristiana, tuvo siempre una gran inquietud y puso empeño por despertar el culto y el amor a la Sagrada Eucaristía. Celebraba con sus sacerdotes frecuentes reuniones eucarísticas. Impulsó las órdenes del Santísimo Sacramento que estaban en un estado de decadencia. Ordenó que el viático fuera llevado a los agonizantes no como a escondidas, sino con el acompañamiento del pueblo que reza. A sus sacerdotes les dice que impulsen la comunión frecuente y a ser posible diaria, insistiendo también en la comunión de los niños aun de tierna edad. El culto a la Eucaristía, el deseo de que Jesús fuera recibido con las debidas disposiciones lo más frecuentemente posible, fue algo que llevó siempre en su corazón y al que después, siendo ya papa, dio gran impulso. Tuvo una constante preocupación por alimentar en su pueblo el sentimiento de la fe y de la piedad, con la celebración de solemnes festividades religiosas, entre las que cabe destacar los 2 centenarios que celebró durante su estancia en Mantua: el de San Anselmo de Luca, patrono de Mantua, en 1886, y el de San Luis Gonzaga, en 1891, que él quiso que fueran imponentes y grandiosos por el esplendor de los ritos sagrados, pero todavía más por el extraordinario concurso del pueblo. Participaba en las fiestas para infundir en sus hijos su pensamiento, sus deseos, sus sentimientos, su mismo corazón, al mismo tiempo que su acción episcopal se desplegaba con gran eficacia en otras ciudades y en otras diócesis, que le escuchaban con atenta devoción porque iluminaba sus mentes, calaba en sus corazones y arrastraba las voluntades, ya que en todo sólo buscaba una cosa: la gloria de Dios y la salvación de las almas. En esta su acción pastoral, los sacerdotes ocupaban un puesto principal. Los amaba de verdad. Ellos encontraban en él al amigo, al confidente, al hermano. Los acogía con afecto, a cualquier hora, en medio de cualquier ocupación. Los escuchaba con la más viva atención y les respondía con su paternal afabilidad. Para cada uno tenía una palabra de ánimo y de consuelo. Apreciaba los esfuerzos de los más laboriosos, demostrándoles la gran satisfacción que le producía cuanto hacían. A los preocupados o angustiados los animaba con palabras de esperanza. A los necesitados les socorría en la medida de sus posibilidades. Si venían de lejos, les obligaba a sentarse a su mesa, siempre modesta, pero con gran cordialidad. Con los que en algún aspecto fallaban en sus compromisos, pero tenían deseos de mejorar, era tan amplio y generoso en la compasión y en el perdón, que cuando se alejaban de su lado, no podían menos que exclamar con las lágrimas en los ojos: ¡qué obispo! Uno no puede hablar con él sin sentirse conmovido. A veces, con una simple mirada, un ademán, una sonrisa, expresaba elocuentemente sus sentimientos. Sus biógrafos, cuando nos narran estos hechos, cuentan numerosas anécdotas que ponen de relieve la forma en la que ayudaba a sus sacerdotes. Un párroco tenía la costumbre de levantarse tarde, de modo que no llegaba nunca a tiempo para escuchar las confesiones de sus fieles y para celebrar la misa a la hora oportuna. Repetidamente le había avisado el obispo, pero sin ningún resultado. Una mañana, Monseñor Sarto llega a aquella parroquia. Entra directamente en la iglesia. Ve a unos fieles que esperan para confesarse y se sienta en el confesonario del párroco. Al cabo de un rato llega el párroco y se queda sorprendido de que un sacerdote desconocido esté confesando. Se acerca al confesonario, levanta la cortina y se encuentra con el obispo, que no le dice una palabra. Le sonríe paternalmente contento de haber dado a aquel párroco una sorpresa. El sacerdote aprendió la lección. El obispo quería que sus sacerdotes obedeciesen, pero por la fuerza del amor.
amor por la salvación de las almas. A obedecerles ayudaba la delicada dulzura de sus maneras y también el buen humor y la alegría que siempre le acompañaba. Los sacerdotes de la diócesis de Mantua podían estar tranquilos con un obispo como él. Sabían que era justo e imparcial, valorando los méritos y la capacidad de cada uno. Sus decisiones referentes al sagrado ministerio iban precedidas siempre de una madura reflexión. En la distribución de honores y dignidades, en la designación de cargos, no se dejaba llevar por aspectos personales, ni se dejaba influir. No actuaba por motivos humanos. Su pensamiento era premiar siempre a los más dignos. Sabían muy bien los sacerdotes que en el fuerte ambiente anticlerical que les rodeaba, podían encontrar siempre en su obispo un valiente defensor de sus derechos, dispuesto siempre a dar la vida por ellos. Ante la menor sombra de sospecha contra su clero, le oyeron decir: «Por el honor de mis sacerdotes, me dejaría matar antes que ceder». Pero donde la caridad del obispo se ponía de manifiesto de una manera conmovedora, era con los que vivían alejados de sus deberes cristianos. Estos eran los pobres a los que él quería urgir, ayudar y salvar. Solía decir: «Pobrecillos, son dignos de la mayor compasión, y para volverles a los caminos de la salvación hay que ayudarles». Sería difícil decir el número de personas que, dejándose llevar del error o vencidas por las pasiones, al contacto con el corazón compasivo de su obispo, encontraron la fe y la esperanza. Se reconciliaron con Dios, aceptaron la lucha y hallaron la paz en la práctica de la vida cristiana. Un profesor del Real Liceo de Mantua estaba tan enfermo que se encontraba ya a las puertas de la muerte. Se comentaba por todas partes que iba a morir como había vivido, lejos de la Iglesia y de los sacramentos. El obispo conocía muy bien esta situación y no podía estar tranquilo. No dudó en enviar un recado al enfermo preguntándole si estaba dispuesto a recibir al amigo Sarto. El profesor, ante un acto de tan exquisita cortesía, le respondió que esperaba a su amigo Sarto. Era ya avanzada la noche cuando Monseñor Sarto sale del obispado y acude junto a la cama del agonizante. No podemos conocer, pero sí podemos imaginar aquellos misteriosos momentos que transcurrieron al lado del enfermo, donde la misericordia infinita de Dios se hace presente en la persona del obispo. Por la mañana, toda la ciudad sabía que el profesor se había confesado con el obispo, que había recibido el viático y la unción de los enfermos y que había muerto consolado por la fe de Cristo. Siempre estaba dispuesto a cualquier sacrificio por salvar un alma. Ningún obstáculo era insuperable para él, y ninguna dificultad podía hacerle retroceder. No temía sacrificios, no atendía a amenazas, y no le asustaba poner su vida en peligro. La salvación de las almas era el anhelo más profundo del obispo de Mantua, la vida de su vida. Supo juntar la firmeza con la amabilidad y bondad. Monseñor Sarto no ignoraba que el prestigio de la autoridad está en la bondad. Su norma en las relaciones con la autoridad civil era ser conciliador, pero sin sombra de servilismo. Sabía distinguir entre la persona y los principios. Con la persona era todo indulgencia y caridad. Con los principios era intransigente, porque tenía plena conciencia de aquel deber que, superando todo respeto humano, no sacrifica nunca la libertad de la acción y de la palabra en perjuicio de la justicia y de la verdad. Era una firmeza lógica, creyente y sincera, que a su tiempo informará la política del futuro Pío X. Puesto ante los derechos de Dios o de la libertad de la Iglesia, de la santidad del culto, de la grandeza de la doctrina católica o de la salvación de las almas, este obispo no admitía discusiones, no atendía protestas. Era inflexible y estaba dispuesto a dar su propia vida.
Nunca abdicó de su dignidad de obispo, ni jamás permitió que humillaran su autoridad pastoral, cediendo a los términos medios y a las componendas que constituyen la política de los cobardes. Pero las autoridades civiles no tuvieron que adoptar postura distante ante Monseñor Sarto. Les ganó con gentileza exquisita. Envió un saludo atento antes de su llegada. Les ofreció sus respetos en otra ocasión. Dio por supuesta una benevolencia a la que no tuvieron más remedio que responder. Así fueron más eficaces sus protestas cuando surgían motivos de fricción. Sabían los enemigos que Monseñor Sarto, tan bondadoso, tan benigno, era un adversario potente que estaba siempre dispuesto a desenmascarar la maldad sin temor a las consecuencias. Alcanzaron resonancia en toda Italia sus protestas con el proyecto de ley a favor del divorcio y contra los atentados contra el culto. Los ayuntamientos de Italia celebraban el cumpleaños de Humberto I. La Comisión de Festejos de Mantua pensó coronar la fiesta poniendo un Te Deum en la catedral y un acto en la sinagoga de los israelitas, numerosos en la ciudad. El obispo juzgó que la seriedad de la religión quedaba mal parada y desautorizó el programa. Los mismos judíos, para quienes el obispo tuvo siempre atenciones delicadas, comprendieron que su decisión era razonable. Fue siempre fino y gentil con la aristocracia mantuana, elemento que había que tener en cuenta en la ciudad. Le querían y le mostraban su afecto, dándole los subsidios necesarios para sus andanzas entre los necesitados. Sabía afrontar las dificultades con decisión y con afecto. En una ocasión había nombrado párroco a un dignísimo sacerdote. Pero según la opinión de algunos hombres de aquella parroquia, aquel sacerdote no era adecuado para ella. Un día se presentaron al obispo para exponerle las que creían sus razones y persuadirle de que nombrara otro párroco. Monseñor Sarto, después de escucharles, les dijo que mantenía el nombramiento del párroco. En otra ocasión, en Poggio Rusco, baluarte del socialismo, donde el número de los niños bautizados no llegaba a la mitad de los nacidos, se quería conmemorar el aniversario de la muerte de Garibaldi con el bautismo de unos 18 niños, entre los cuales estaba un hijo del alcalde. La ceremonia debía ser acompañada por el himno garibaldino, interpretado por la banda del pueblo. El párroco había avisado que bautizaría a los niños, pero que en la iglesia no toleraría ni música ni himnos. Los socialistas prometieron respetar el rito sagrado. Pero apenas comenzada la ceremonia, irrumpen en la iglesia, cantando el himno de Garibaldi al compás de la música. Inmediatamente el párroco interrumpe la ceremonia y telegrafía al obispo, notificándole el abuso de aquel grupo. Ni corto ni perezoso, al día siguiente se presenta el obispo en Poggio Rusco y da orden de que toquen las campanas. La población, llena de curiosidad, se dirige a la iglesia. El obispo sube al púlpito y les dice: «Desde este momento yo soy vuestro párroco, y me quedaré aquí hasta que hayáis bautizado a todos vuestros niños. Entre tanto, desagraviaremos al Señor por la ofensa que le inferisteis ayer». Bajó del púlpito e hizo exponer a la pública adoración el Santísimo Sacramento. Nadie protestó y todos rezaron con el obispo. Empezó enseguida a predicar en forma de misión, y así continuó los días siguientes, con un fruto inmenso para aquellas gentes y con una gran alegría para los padres, que vieron descender sobre sus hijos la gracia regeneradora del bautismo, administrado por el que ya consideraban santo. Con sencillez manifestaban que hasta entonces no habían visto un obispo como este. Pero en lo que siempre destacó el obispo a lo largo de su vida fue en su caridad para con los pobres. Les llamaba sus queridos amigos, más aún, sus benjamines. Los amaba de verdad y los recibía a cualquier hora del día, porque bajo sus harapos, con los ojos de su gran fe,
Él sabía descubrir al que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y le parecía revivir momentos de felicidad, cuando en las ceremonias litúrgicas del Jueves Santo les lavaba los pies y, arrodillado en el suelo, se los besaba como si fuesen los pies del Señor. Por ellos se olvidaba de sí mismo, y no era raro que se encontrase sin un céntimo, a lo que ya estaba habituado. Parecía como si su lema fuese poco para él y todo para los pobres. No excluía a nadie de su caridad, y aún menos a los que podían ser sus adversarios o enemigos de la Iglesia, logrando así a veces darles, junto con el pan, la luz de la fe cristiana que habían abandonado. Todos encontraron en este obispo un socorro pronto y generoso para satisfacer sus necesidades. Los indigentes, sin seguridad ante el mañana, miserables perdidos en la vida sin la luz de una esperanza, enfermos privados de lo necesario y familias nacidas en la pobreza o caídas del bienestar en la miseria. A todos acogía con afecto y ayudaba en la medida de sus posibilidades. Nadie recurrió a él en vano y nadie se marchó con las manos vacías. Un testigo ocular contaba así una visita a Monseñor Sarto. Me encontraba en la plaza de la catedral. A la derecha, severo, el palacio ducal que recuerda toda una historia de empresas atrevidas, de arrogancia y de magnificencia. Enfrente, el antiguo palacio de los Gonzaga, ahora residencia episcopal. Atravesé el atrio, lleno de pobres, viejos, mujeres con vestidos ajados y niños decrépitos desfilaban uno por uno ante un sacerdote que de un saquito que sostenía con la mano izquierda iba sacando las limosnas. Aquí se repite la caridad de San Lorenzo Justiniano, dije yo, dirigiéndome a un hombre, que me pareció el portero. Y tanto, señor mío, repuso. ¿Y esta caridad se repite aquí tantas veces? Es un ángel este obispo. Todos le quieren bien. Este fue su estilo siempre, desde sus primeros años de coadjutor, que no dejó de practicar nunca. No puede extrañarnos que la ciudad entera de Mantua, sin distinción de partidos o de clases sociales, de ideas o de fe, mirase a su obispo con amor profundo y sincera admiración, y tuviesen ya de él la idea de que era un obispo santo. La jornada de este infatigable pastor se alargaba en el día restando sueño a la noche. Dormía muy pocas horas. A las 5 de la mañana estaba celebrando la Santa Misa. Hacía su oración y bajaba a la catedral, donde se sentaba largas horas en el confesonario. Vuelto al palacio episcopal y después de desayunar, rezaba el breviario y se ocupaba en las múltiples cosas que llenaban su mente. Recibía las visitas a cualquier hora sin mostrar cansancio. A las 2 de la tarde la comida. Una comida como la de cualquier pobre sacerdote. Después de comer, antes de las 4 estaba de nuevo dedicado al trabajo. A media tarde salía a alguna visita especial si tenía, y si no, visitaba el hospicio, el hospital, y a veces se llegaba al puente de San Giorgio a estar con sus amigos los pescadores. Pero, según afirmaba un canónigo, sus conversaciones eran breves y rápidas, porque sus horas y sus minutos estaban siempre contados y reclamados por un trabajo urgente, multiforme, febril, haciendo de secretario de sí mismo, y no muy raramente, de canciller de la curia. Al regreso, y con una visita al Santísimo Sacramento en cualquier iglesia, o más a menudo en la catedral, cerraba su jornada. El día le daba mucho de sí, porque sabía aprovechar los minutos para dedicarlo a Dios en su oración, y para entregarse a sus hermanos en una tarea apostólica que realizaba incansable. En el palacio episcopal, en el que sus hermanas se ocupaban de la vida doméstica, no había ningún lujo, pero sí el decoro necesario, ya que el obispo debía estar siempre preparado para recibir a cualquiera.
pero tenía lo mínimo indispensable, como correspondía a quien quería ser pobre y atender a los pobres. Tenía el personal imprescindible. Le bastaba con un secretario, un portero y poco más. Todo debía respirar sencillez, pobreza y humildad en torno al obispo de Mantua. Incluso cuando iba de visita pastoral, se privaba con gusto de alguien que le ayudase. Cuando le querían hacer algún servicio personal o en la habitación solía decir: «Lo hago yo». Y a sus hermanas les recomendaba la máxima austeridad para poder ser generosos con los pobres. Les repetía a menudo: «Acordaos de que nosotros somos pobres». No tenía horas de audiencia. Con aquella bondad que era su mayor encanto, recibía a todos a cualquier hora y en cualquier momento. A ricos y pobres, a cultos e ignorantes, a grandes y humildes, a creyentes y no creyentes, conocidos o desconocidos. Y los escuchaba a todos con igual amor y con el mismo corazón, mientras tenía para todos una palabra afectuosa o de ánimo, y un gesto lleno de caridad, acompañado de la dulzura de consideraciones de orden sobrenatural. Sería imposible contar las lágrimas que enjugó, los dolores y desgracias que consoló, las miserias que en el obispo de Mantua encontraron conformidad, resignación y alivio. Con razón decía el cardenal Parocchi, vicario de León XIII, cuando decía que el obispo de Mantua, Monseñor Sarto, era el mejor de los obispos de Lombardía. Monseñor Sarto tan penetrado estaba con su labor en la diócesis de Mantua que le habían encomendado, que no se le pasó por la imaginación ningún posible cambio, y menos la elevación a un cardenalato. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. El 31 de diciembre de 1891 terminaba su vida el cardenal Agostini, patriarca de Venecia. Su muerte abre una de las jornadas más laboriosas que en relación con el gobierno italiano se presentaron a la Santa Sede durante el pontificado de León XIII. En este caso concreto, el gobierno italiano se decía heredero de todos los derechos que a la República de Venecia había otorgado la Santa Sede a lo largo de siglos pasados en el terreno religioso, y cuyas consecuencias no tardarían en verse. León XIII, que desde hacía tiempo seguía la incansable y compleja actividad de Monseñor Sarto, y sobre todo conocía sus virtudes, lo había destinado a ser cardenal y encomendarle la sede de Venecia. En cuanto el obispo oyó los primeros rumores de que iba a ser nombrado cardenal, sintió como si se le parase el corazón. Como escribía él mismo, se sentía trepidante, asombrado y humillado, bajo el peso de una dignidad que había estado siempre lejos de sus pensamientos. Probó todos los caminos posibles para sustraerse a un honor del cual huía como de una aventura peligrosa. El obispo de Mantua se apresuró a presentar sus excusas. Deseaba continuar en Mantua. Se creía inepto e indigno del patriarcado, que llevaba consigo la púrpura cardenalicia. En Roma, de momento, dejaron dormir un poco el asunto. Monseñor Sarto, inicialmente inquieto por la propuesta, respiró tranquilo. «Los patriarcados», escribía, «no son bocados para nuestra boca». Pero desde Roma recibió una segunda propuesta en mayo de 1893. En una carta de Monseñor Sarto a Monseñor Calegari, obispo de Padua, escrita el 9 de mayo de 1893, expresa cuál es su estado de ánimo. «He escrito enseguida, aduciendo los motivos que deberían mover al Santo Padre a dispensarme de los honores de la púrpura romana, y estoy aquí entre el temor y la esperanza, pero más abatido por el temor que confortado por la esperanza. Que se cumpla la voluntad del Señor». A la propuesta renovada que le llegaba desde Roma, acompañaba una carta reservada del cardenal Rampolla, en la que le daba a entender que si rehusaba nuevamente,
ocasionaría un grave disgusto al Santo Padre, que tanto lo quería y apreciaba, por lo que no le quedó más recurso que obedecer, aunque en su interior humildad no pudiera convencerse de que el Papa le hubiese nombrado cardenal, y por eso escribía: «Es algo que debe parecer a todos increíble, porque es increíble para mí mismo». Monseñor Sarto comprendió y aceptó, y procuró disimular. No tenía interés en que se divulgase la noticia, pero el 12 de mayo, la Voce de la Verità escribía: «Creemos saber con exactitud que en el próximo consistorio Monseñor José Sarto, obispo de Mantua, será promovido a la sede patriarcal de Venecia». Al día siguiente se confirmó la noticia. Monseñor Sarto fue recibido por León XIII el 7 de junio. En conversación afable le manifestó su propósito de crearlo cardenal como obispo de Mantua, antes de nombrarle patriarca de Venecia, con objeto de que apareciera claro que los honores se tributaban a la persona del obispo como recompensa a su trabajo ejemplar. En el consistorio secreto del 12 de junio de 1893, León XIII lo nombraba cardenal. La mañana del día 15, en la Capilla Sixtina, el cardenal Sarto, después de los juramentos del ritual, recibiría el capelo y sería promovido al patriarcado de Venecia. Nuestro santo, como oprimido por una indecible angustia, lloraba. Por aquellos días escribía al obispo de Padua: «No le digo nada de los afanes y de las inquietudes de estos días. Bástele saber que en el consistorio público, y aún más en el secreto, creía morir. Me he mantenido fuerte mientras he podido, pero al final del juramento, algo que no pude prever me nubló la vista. Me cortó la palabra, y tuve que avergonzarme de mí mismo delante del Padre Santo y de los cardenales, porque yo no podía dominar las lágrimas que aún ahora me saltan de los ojos». Lloraba, pero desde todos los confines de las diócesis de Treviso, de Mantua y de Venecia, subía una ola de incontenible entusiasmo, que era a la vez himno de alegría y canto de amor. El 21 de junio, a las 6 de la tarde, tomó posesión de su título, San Bernardo de las Termas. Pronunció un bello discurso, señalando 3 motivos de alegría: que fuera una iglesia suya con tan cercanos recuerdos de mártires, que estuviera confiada a unos monjes que rezarían todos los días por su cardenal, que tuviera como titular a San Bernardo, el santo de la Virgen María. Paso a paso recordaba este nuevo cardenal las predilecciones de que la Madre del Cielo le había dado muestras.